Lo que estás a punto de ver son imágenes reales de Saturno y Dione tomadas por la sonda Cassini. En la inmensidad de nuestro vecindario cósmico, orbitando al majestuoso planeta de los Anillos, Saturno, se encuentra un mundo lleno de contrastes y de misterios científicos. Dione. Bautizada con el nombre de una titánide de la mitología griega, la brillante y reflectante superficie de Dione oculta cicatrices milenarias y maravillas geológicas. Es la cuarta luna más grande de un sistema con más de 200 satélites conocidos. Con apenas 1.120 kilómetros de diámetro, más pequeña que el estado de Texas, su tamaño puede parecer modesto, pero este mundo helado guarda secretos que siguen fascinando a científicos planetarios y astrónomos de todo el mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia esta luna lejana, un lugar donde acantilados helados se alzan sobre llanuras plagadas de cráteres, donde extraños terrenos blanquecinos surcan la superficie y donde las fuerzas de la resonancia orbital han moldeado un mundo que no se parece a ningún otro. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Hoy hablaremos de Dione, la luna fracturada de Saturno. Como muchas de las lunas de Saturno, el descubrimiento de Dione se remonta a los inicios de la astronomía telescópica. Fue observada por primera vez el 21 de marzo de 1684 por el célebre astrónomo italiano Giovanni Cassini. Cassini, que trabajaba desde el Observatorio de París, ya había descubierto la luna Jápeto 2 años antes, y más adelante identificaría otras dos lunas de Saturno, Rea y Tetis. Al principio, Cassini la llamó simplemente Saturno IV, señalando que era la cuarta luna en orden de distancia desde el planeta. No fue hasta 1847 cuando el astrónomo inglés John Herschel propuso nombrar las lunas de Saturno con los nombres de los titanes de la mitología griega. Fue entonces cuando esta luna recibió el nombre con el que la conocemos hoy, Dione. Y el nombre no podía estar mejor elegido. En la mitología griega, Dione era una titánide, a menudo descrita como hija de Océano y Tetis, e incluso en algunos relatos era una de las consortes de Zeus. Algunas versiones del mito afirman que fue la madre de Afrodita, y al igual que su homónima mitológica, la luna Dione también guarda conexiones sorprendentes con otros cuerpos del sistema de Saturno, pero eso lo veremos más adelante. Durante casi 3 siglos tras su descubrimiento, Dione no fue más que un punto de luz en nuestros telescopios. Un mundo lejano sobre el cual no sabíamos prácticamente nada. Ni siquiera los observatorios más potentes de la Tierra lograban desvelar sus secretos. Todo eso cambiaría y de forma radical, con el nacimiento de la era espacial. Nuestra primera visión cercana de Dione vino gracias a la sonda Voyager 1 de la NASA, que sobrevoló el sistema de Saturno en noviembre de 1980. A medida que la Voyager se aproximaba, Dione dejó de ser un simple punto de luz y comenzó a revelarse como un mundo con rasgos propios y personalidad. Las imágenes captadas por la sonda, aunque limitadas por la tecnología de la época, mostraban una luna con una superficie compleja. Dione parecía estar intensamente craterizada en su hemisferio trasero, es decir, la cara que queda opuesta a su dirección de movimiento orbital. El mayor de estos cráteres es Evander, una cuenca de unos 350 kilómetros de diámetro. Otros cráteres importantes son Eneas y Dido, cuyos nombres provienen de personajes de la Eneida de Virgilio. Pero lo que más llamó la atención fueron unas misteriosas franjas brillantes que cruzaban parte de su superficie. Estas formaciones, a las que los científicos llamaron terreno difuso, no se parecían a nada que hubiéramos visto antes en otros mundos. El breve sobrevuelo de la sonda Voyager, con sus capacidades de imagen limitadas, solo sirvió para abrirnos el apetito. Nos dejó con más preguntas que respuestas sobre esta luna enigmática. La sonda midió el diámetro de Dione en unos 1.120 kilómetros, o 695 millas, lo que la convierte en la cuarta luna más grande de Saturno, después de Titán, Rea y Jápeto. También determinó que su densidad es de aproximadamente 1,48 gramos por centímetro cúbico, lo cual sugiere que está compuesta principalmente por hielo de agua, con una pequeña proporción de material rocoso, probablemente con un núcleo de silicatos en su interior. Pero aquella breve visita dejó a los científicos planetarios con un montón de incógnitas. ¿Qué eran esas extrañas franjas blanquecinas? ¿Cómo evolucionó la superficie de Dione? ¿Qué fuerzas moldearon este mundo lejano? Haría falta otra nave espacial,
que llevara el nombre del descubridor italiano de hace más de 300 años, para empezar a desentrañar estos misterios de verdad. En julio de 2004, la sonda Cassini de la NASA entró en órbita alrededor de Saturno, iniciando lo que se convertiría en una misión de 13 años repleta de descubrimientos por todo el sistema saturniano. Esta sofisticada nave espacial iba equipada con un conjunto de instrumentos científicos que revolucionarían por completo nuestra comprensión de Saturno y sus lunas. Durante su misión, Cassini realizó varios sobrevuelos cercanos a Dione, llegando a pasar a tan solo 99 kilómetros de su superficie. Estos encuentros nos proporcionaron imágenes en altísima resolución y una gran cantidad de datos científicos sobre este mundo misterioso. Uno de los descubrimientos más importantes fue cuando Cassini reveló la verdadera naturaleza del llamado terreno difuso, que la Voyager había captado años atrás. Lo que desde lejos parecían ser depósitos brillantes y rayados, resultaron ser en realidad acantilados de hielo expuestos, es decir, caras visibles de enormes fallas que atraviesan la corteza helada de Dione. Estas formaciones, ahora conocidas como cásmata, pueden llegar a tener cientos de kilómetros de largo y varios kilómetros de profundidad. La más destacada de todas es la Palatin Cásmata, un sistema colosal de fracturas que se extiende más de 600 kilómetros por la superficie de Dione. Otros sistemas importantes incluyen la Padua Cásmata y la Carthage Fossae. En algunos lugares, estas fracturas atraviesan cráteres y otras estructuras superficiales, lo que indica que se formaron relativamente hace poco, al menos en términos geológicos. Las mediciones de densidad realizadas por Cassini confirmaron que Dione está compuesta, principalmente, por hielo de agua, con una proporción significativa de material rocoso. Aproximadamente un 40% de roca y un 60% de hielo. Esto le da a Dione una masa estimada de 1,1 por 10 elevado a 21 kilogramos. A partir de esta masa y densidad, los científicos confirmaron algo que ya sospechaban, que Dione probablemente tiene un interior diferenciado, con un núcleo rocoso modesto rodeado por un grueso manto de hielo. La temperatura en la superficie de Dione es extremadamente baja. Ronda los menos 187 grados Celsius o menos 302 grados Fahrenheit. A estas temperaturas, el hielo de agua se comporta como la roca lo hace en la Tierra, permitiendo la formación de accidentes geográficos sólidos, como montañas, cráteres y cañones. Como mencionamos antes, la mitad de la superficie de Dione está plagada de cráteres. Son las huellas de impactos ocurridos hace miles de millones de años. Pero quizá lo más interesante no sea saber dónde hay cráteres, sino dónde no los hay. En ciertas regiones de Dione, la presencia de cráteres es sorprendentemente escasa, lo que sugiere que han sufrido un proceso de renovación superficial. Eventos geológicos que han borrado estructuras antiguas y han generado llanuras más suaves. Estas zonas, sobre todo en el hemisferio delantero, el que va de cara en su órbita, indican que Dione ha tenido periodos de actividad interna en los que se ha renovado parte de su superficie. Pero volvamos a hablar de las cásmatas, esas enormes fracturas que cruzan el hielo. El hielo brillante de estos cortes contrasta fuertemente con los materiales más antiguos del entorno que con el paso del tiempo se han oscurecido por la radiación y el impacto constante de micrometeoritos. Ahora bien, ¿qué provocó estas fracturas colosales? La teoría más aceptada es que se formaron como respuesta a tensiones globales en la corteza helada de Dione. A medida que el satélite se fue enfriando y evolucionando durante miles de millones de años, su corteza habría experimentado fuerzas de tensión y compresión que terminaron rompiéndola. Algunos científicos piensan que estas fracturas podrían ser pruebas de que Dione tuvo en el pasado un océano subterráneo que terminó congelándose. Y ya sabes lo que pasa cuando el agua se congela. Se expande. Esa expansión habría ejercido una presión enorme sobre la corteza externa, provocando grietas como las que vemos hoy. Otros investigadores sugieren que el estrés por marea, provocado por la atracción gravitatoria de Saturno, es decir, el estiramiento y compresión constante de Dione, podría haber generado suficiente calor y tensión como para formar estas estructuras. Lo cierto es que a día de hoy aún no tenemos todas las respuestas. Dione orbita Saturno a una distancia de unos 377.400 kilómetros, completando una vuelta alrededor del planeta cada 2,7 días terrestres. Al igual que muchos otros satélites de Saturno,
Dione está acoplada por marea, lo que significa que siempre muestra la misma cara al planeta, igual que nuestra Luna con la Tierra. Pero Dione no está sola en su viaje orbital. Forma parte de una compleja danza de resonancias gravitatorias que tiene un impacto enorme en su evolución. La más importante de estas relaciones es la resonancia 2:1 que mantiene con Encélado. Esto quiere decir que por cada órbita que completa Dione, Encélado da exactamente 2 vueltas alrededor de Saturno. Y no es una simple coincidencia. Es una relación gravitatoria estable que ha sincronizado a estas dos lunas en un patrón que influye directamente en ambas. Esta resonancia genera fuerzas de marea que producen calor en el interior de las dos lunas. Ahora bien, los efectos se notan muchísimo más en Encélado, que muestra una actividad geológica espectacular, como sus famosos géiseres en el Polo Sur que lanzan chorros de agua helada al espacio de forma constante. Dione, al ser más grande, experimenta un calentamiento por marea menos intenso, pero aún así relevante. Y atención con esto. Dione también tiene sus propios satélites. 2 pequeñas lunas llamadas Helena y Pollux orbitan a la misma distancia que ella. Estas diminutas lunas se encuentran en los puntos de Lagrange de la órbita de Dione, que son zonas de equilibrio gravitacional que la preceden y la siguen en su camino alrededor de Saturno. Son lo que se conoce como lunas troyanas. Miden solo unos pocos kilómetros de ancho y probablemente se formaron a partir de restos de material de la órbita de Dione o fueron capturadas posteriormente. Pero, ¿qué hay del famoso océano subterráneo? La posibilidad es, desde luego, muy intrigante. Los científicos siempre se interesan por cualquier lugar del sistema solar que pueda albergar un océano, porque el agua líquida es clave en la búsqueda de vida. Si existiese un océano en el interior de Dione, sería un descubrimiento muy relevante, y no es una simple especulación. El magnetómetro de Cassini detectó una débil interacción entre Dione y la magnetosfera de Saturno, que algunos interpretan como evidencia de una capa conductora bajo la superficie, posiblemente un océano salado. Además, las extensas fracturas en su superficie también apuntan a un pasado con bastante actividad geológica que podría haber estado impulsada por la presencia de agua líquida bajo el hielo. Los modelos del balance térmico interno de Dione, teniendo en cuenta la desintegración radiactiva en su núcleo rocoso y el calentamiento por marea debido a la resonancia con Encélado, sugieren que sí habría generado suficiente calor a lo largo del tiempo como para mantener una capa líquida entre el núcleo y la corteza helada. Si eso se confirma, Dione pasaría a formar parte del exclusivo club de mundos oceánicos de nuestro sistema solar. Lugares como Europa, Encélado o incluso Titán, que podrían ofrecer entornos habitables para formas de vida simples. Ahora bien, a diferencia de Encélado, que lanza vapor de agua al espacio de forma espectacular, Dione no muestra ninguna señal actual de actividad geológica. Si de verdad hay un océano bajo su superficie, está muy bien escondido bajo varios kilómetros de hielo sólido. Desde que la misión Cassini terminó en 2017, cuando la nave fue deliberadamente enviada a la atmósfera de Saturno, ninguna otra sonda ha vuelto a visitar el sistema saturniano. Esto significa que todo lo que sabemos hoy sobre Dione se basa en los limitados datos recogidos por Cassini y Voyager. Aún así, la comunidad científica ya ha propuesto varios conceptos para futuras misiones que podrían incluir exploraciones más detalladas de Dione. Entre estas ideas, hay sondas orbitales que estudiarían múltiples lunas de Saturno, aterrizadores que descenderían directamente a su superficie, e incluso misiones especializadas en buscar un posible océano subterráneo. Uno de los conceptos más ambiciosos es el orbitador Encélado, una misión centrada principalmente en Encélado, pero que podría hacer múltiples sobrevuelos sobre Dione. Otra propuesta, llamada Viaje a Encélado y Titán, o JET, por sus siglas en inglés, también pondría el foco en esas dos lunas, aunque incluiría observaciones de otros satélites importantes, como Dione. Por ahora, ninguna de estas misiones ha sido aprobada para su desarrollo, pero las preguntas sin respuesta que nos dejó la exploración de Dione hacen que siga siendo un objetivo muy atractivo para futuras investigaciones. Al alejarnos de nuestra exploración detallada de Dione, nos quedamos con el retrato de un mundo lleno de contrastes fascinantes. Una luna que, pese a su apariencia estática y helada, esconde una historia marcada por la dinámica y el cambio. Las amplias redes de fracturas brillantes que surcan su superficie
son el reflejo de fuerzas colosales que a lo largo de milenios han moldeado este pequeño mundo. La diferencia tan marcada entre su hemisferio posterior, plagado de cráteres, y su cara delantera más lisa, nos habla de procesos que aún hoy podrían estar esculpiendo su forma. Y las sutiles pistas detectadas en sus firmas gravitacionales y magnéticas parecen susurrarnos la posibilidad de un océano oculto bajo su capa helada. Dione representa en muchos sentidos la sorprendente complejidad que hemos descubierto en el sistema de lunas de Saturno. Lo que antes eran solo puntitos de luz en nuestros telescopios, han resultado ser mundos únicos, con personalidad geológica propia e historias evolutivas tan variadas como apasionantes. Y todo esto nos obliga a replantearnos cómo funciona realmente la actividad geológica en los rincones más alejados del sistema solar, donde la energía del Sol apenas las alcanza. Dione sigue siendo un mundo lleno de incógnitas científicas. Su superficie, su estructura interna y su comportamiento orbital guardan pistas clave no solo sobre su pasado, sino también sobre la formación y evolución de todo el sistema saturniano. Dentro de la gran sinfonía que componen las lunas de Saturno, Dione toca una melodía propia, una que nos sigue intrigando y que nos impulsa a seguir explorando los misterios de nuestro sistema solar. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.